Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a comentar sobre la retórica de Aristóteles, o lo que es igual sobre el arte de persuadir, es decir, de convencerte a pensar o a hacer algo que yo quiero. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, Aristóteles me coloca tres grandes elementos o tres grandes bloques. El primero son la parte previa, es decir, lo que necesito para poder aplicar las lecciones que él me va dando. Lo primero, para poder persuadir a otro, yo tengo que manejar el arte de el razonamiento por silogismos. Es decir, debo de conocer de lógica, debo aprender sobre la forma del pensamiento. Si no logro manejar los silogismos, que en retórica se llama entimema, aunque no hay una diferencia realmente muy profunda y no me interesa mucho diferenciar entre el silogismo y el entimema. El entimema es el silogismo en retórica, punto. También me dice que antes de poder hablar de retórica o antes de poder persuadir hay que entender que uno solo se va a persuadir de lo que cree que está demostrado. Si yo creo que algo está demostrado, yo ya estoy persuadido a eso. Esas son las dos macrovisiones o los dos paraguas sobre los cuales se va a trabajar con las herramientas que Aristóteles me da. Luego de eso viene una especie de pilares. Si ya me está diciendo que el principio es que yo estoy convencido que me voy a persuadir de lo que ya está demostrado, pues el pilar de la retórica tiene que ser las pruebas. Pero él me excluye, me dice, mira, testigos, ejemplos, datos concretos son pruebas ajenas a la retórica. La retórica tiene tres tipos de prueba: el ethos, el pathos y el logo. Antes de entrar a profundizar estos tres elementos probatorios, entre comillas, de la retórica, es bueno aclarar, porque mucha gente se presta a confundir entre la retórica y la dialéctica. La dialéctica es lo que nosotros vemos en los libros de diálogos de Platón. Es decir, reuniones entre personas con conocimientos determinados o específicos o profundos en un tema y en donde se está buscando la defensa de un argumento. Por consiguiente, se hace una conversación muy abstracta. En cambio, en la retórica se va única y exclusivamente a un objetivo concreto. Este objetivo varía según el discurso. Hay tres tipos de discurso, eso lo veremos más adelante. Pero en general, mientras que la retórica es específica y persigue persuadir al otro, la dialéctica es más abstracta y procura analizar los argumentos de las demás. O lo que es igual, es como comparar una canción que trata de conmover y de pegar con una tesis doctoral. No son sinónimos. Es más o menos así. La retórica, por un lado, debe ser una canción pegajosa y la dialéctica, por otro lado, puede ser una tesis doctoral. Son dos formas diferentes de presentar información con dos objetivos diferentes. Bueno, vamos a las pruebas retóricas. Según Aristóteles, la principal prueba retórica es el ethos, o lo que es igual, el talante del orador. Prácticamente me dice que si el talante del orador es favorable, ya tengo ganada la persuasión o lo que vaya a intentar hacer. Pero ¿de dónde viene este talante del orador? Es decir, ¿a qué se refiere? ¿Qué hace que confiemos en una persona? Aristóteles me habla directamente de tres elementos y al final me habla de otro que yo voy a llamar el cuarto, aunque él no lo dice explícitamente. El primero es la sensatez. Un orador es confiable porque nos parece sensatos. Y aquí viene un pequeño problema. ¿Qué es sensatez? Sensatez es pues la posición en la que al sujeto se le venera o se le considera como respetable su opinión, bien sea porque tiene estudios, es una persona preparada, o porque tiene experiencias, es decir, son los ancianos de una población. Recuerden que este libro fue escrito hace más de 2.300 años, 2.200 años aproximadamente. Así que está visualizado y se puede aplicar perfectamente al día de hoy, pero hay que un poquito contextualizarlo. Sensatez podríamos hablar entonces de estudios o condiciones de experticia del sujeto. Ejemplo, Albert Einstein. Albert Einstein es considerado, a pesar de que él era experto en física, como es considerado un genio, pues se le podía prestar
oído a lo que él opinara sobre temas que no tiene por qué saber. Pero para ser género en un área, pues tienes que ser tan bueno y tienes que tener cierta capacidad de razonamiento superior a la media. Por eso se te escucha. No porque sepas de ese tema, sino porque puedo presumir que deberías de saber discernir entre una opinión mala y una opinión buena. El segundo, la virtud. La virtud es el sinónimo de ética, por ejemplo, si, no sé, voy a hablar de honestidad en el servicio público, pues obviamente evitaría traer a algunos políticos que han sido acusados o condenados de malversación de fondos. Digo, sería contrario al concepto de la virtud. Así que, para que el orador sea creíble, la gente debe tener, pues lo debe tener en confianza como una persona honesta o con otras virtudes necesarias, valiente, ecuánime, etc. Y el tercero, que también es muy importante, es que sea o que haya una benevolencia. Eso quiere decir que no haya un interés manifiesto por la posición que vaya a decir. Ejemplo, a mí me pagan por dar la recomendación de un libro. Digo, mira, este libro está financiando mi video. Pues yo ya no debería ser sumamente confiable porque ya saben que mi opinión ha sido, en este caso en concreto, financiada por alguien, así que tengo un interés. Se lo pongo fácil. Un laboratorio que se demuestra que su medicina es incorrecta o es negativa para la salud, ¿qué es lo que se supone que van a decir los médicos del laboratorio? Entonces, ese elemento hace que a pesar de que sea sensato y a pesar de que sea virtuoso, pues tal vez el orador no sea el idóneo porque no sería pro bono o libre de intereses, sino que habría alguna inferencia por allí que podría alterar al sujeto. Por cierto, aquí aclaro algo. Prometo un video sobre este tema. El tema, mucha gente confunde argumento ad hominem, es decir, argumento válido ad hominem con falacia ad hominem. Por ejemplo, hice un comentario sobre Chomsky, que es una persona que no respeto y que considero terrible para su opinión con respecto a censura, porque precisamente no tiene virtud. Es decir, él va y toma fotos con el dictador de Corea del Norte y con el dictador de Venezuela y dice, miren, yo hablo de la rectitud y de la censura, pero vengo a apoyar a estados totalitarios que censuran por completo a sus nacionales. Entonces, por supuesto, para mí no lo es. Y cuando yo lo comenté en un canal de un amigo, saltaron varias personas y empezaron a gritar, ad hominem, ad hominem. Y yo quedé, o sea, de verdad que dije, no puedo creer en serio que las personas crean que cada vez que alguien habla en contra de otro sujeto está hablando de ad hominem, como si fuera una falacia. Y le voy a poner un solo adelanto de ese video. Vamos a imaginar que estamos discutiendo sobre la salud de alguien. Y yo invito a un médico con 30 años de especialidad en el área, con libros publicados, con homenajes obtenidos por todo lo que ha hecho en el área. Ejemplo, vamos a imaginar cirugía cerebral. Y del otro lado traigo a un médico brujo, cuyo conocimiento máximo es, no sé, brujería y santería. En serio, si alguien viene y dice, mire, no creo que sea equivalente el conocimiento que pueda tener el médico brujo en la materia de cirugía cerebral que el neurocirujano, que además tiene 30 años de experiencia, publicaciones, estudios, etc. Y entonces lo peor es que alguien va a gritar atrás, ad hominem, falacia ad hominem. No, eso no es una falacia ad hominem. Es un argumento válido ad hominem. Pero haré un video sobre esta explicación y cuál es la diferencia. Hecho lo del ethos, es decir, hecho lo del orador, nos viene el segundo elemento probatorio de la retórica según Aristóteles, el patos. El patos tiene que ver con el estado anímico. Si me caes mal, pues simplemente porque tiene una nacionalidad que no me gusta, o porque estamos en una condición contraria a alguien, es decir, soy racista y tienes pigmentación inadecuada para mi gusto, o soy de género y por ende tienes el sexo equivocado, entonces efectivamente voy a tener una conducta previa que va a alterar mi observación. Ojo, recuérdense que me está diciendo
Aristóteles que el etos, el orador, es lo más importante, pero el patos también lo es, porque nos motiva la ira, los sentimientos o las pasiones. Eso significa, para que quede claro, que si yo voy a una iglesia a hablar mal de la iglesia, lo único que voy a conseguir es el efecto contrario, porque el grupo al que voy a hablar está predispuesto a ir en contra de lo que yo vaya a decir. No importa lo racional que parezca, o lo buen orador que sea, voy a ir a un sitio errado para dar un discurso que no sea el más idóneo. Como ir al mundial de fútbol y empezar a decir que el fútbol no es el mejor deporte del mundo, ustedes deberían ir a ver y jugar golf, qué sé yo. Entonces, hay que predisponer a los sujetos, y para predisponer a los sujetos puedo utilizar las pasiones básicas, la ira, la alegría, la tristeza, la melancolía, etc. El patos se refiere principalmente a mover a la gente a través de estas pasiones, y las pasiones normalmente se logran a través de la empatía. Ejemplo, hablo como padre de familia. Todos los que son padres de familia ya per se se pueden abrir un pedacito en la mente y decir, somos iguales, tú y yo tenemos una condición que nos une. O hablo desde, no sé, el fondo de mi nación, etcétera, etcétera. Y así pues ir creando esa empatía. O miren, nosotros le debemos esta nacionalidad o esta gran fortuna a este sujeto, vamos a honrar a este sujeto, etcétera, etcétera. Y el último, el menos relevante de las pruebas, es el logo. El logo se refiere a los datos propiamente dicho, a los hechos, a la información propiamente, a los conocimientos de la materia. Y esto es así, los publicistas lo saben muy bien. Cuando ustedes vean una publicidad, ustedes vean que normalmente hay una mezcla de las tres. Pero normalmente o es el ethos o es el pathos. Nunca es el logo lo que nos va a vender. A ver, les explico. Cuando una publicidad alguien dice, yo soy médico, confía en mí, yo soy científico, confía en mí, en lo que te digo, está yendo a un elemento probatorio ethos. Si yo digo, además soy papá o soy abuelo, ya te estoy dando un elemento de pathos. Somos iguales, mira. Y luego te digo, luego que ya te creé, que yo lo que te vaya a decir es verdad, porque soy de un orador de importancia, y que somos compatibles, luego te voy a decir que este producto es bueno para tu nieto, tu hijo, bla, 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 bla. Si luego de colocarte estas dos condiciones que te voy a tratar de convencer a través del logo. Y aquí es importante, mucha gente muy inteligente escribe o dice, yo no entiendo por qué la gente no se convence si aquí están los datos, los hechos, las verdades. Bueno, fácil, no has leído el libro Aristóteles de la retórica. Los hechos, las verdades, lo que tú llamas verdad y lo que tú llamas pruebas, no son lo que persuaden a la gente. Lo que persuade a la gente es el ethos, el pathos y luego el logo. Es decir, luego ese conocimiento. Es decir, has tenido que haber hecho un trabajo previo. Ojo, no significa que estos son tres elementos que van aislados. Son tres elementos que normalmente van juntos, pero que dependiendo del contexto del discurso, yo voy a enfocarme en uno de ellos. ¿Es más importante el orador? ¿Es más importante el sentimiento? ¿O es más importante el conocimiento? Aparte de esto, hay otra triangulación retórica que me habla Aristóteles, que tiene que ver con los discursos, los géneros de los discursos. Está el discurso deliberativo, en el que el fin último, el objeto del mismo, es convencer para hacer algo o para no hacer algo. Y este es el más típico. Está conjugado a tiempo futuro. Ejemplo. Si ustedes votan por esta ley, nos convertiremos en un país maravilloso. Si ustedes votan por esta ley, nos convertiremos en un país horrible. Es decir, nos presentan al presente que nuestra decisión va a ser a favor o en contra. Se lo voy a colocar con un ejemplo. Viene mi hijo y me dice, papá, quiero estudiar filosofía. Yo le voy a hacer un discurso deliberativo, es decir, sobre su futuro. Voy a aplicar el ethos. Hijo, te voy a presentar a un gran filósofo que nunca estudió filosofía. Ahí me voy a ir a que el sujeto es admirable, al ethos del orador que va a decir no tienes que estudiar filosofía. Luego me voy al pathos, es decir, me voy a la parte anímica. Le digo, bueno hijo, yo te voy a apoyar en todo, te amo y te adoro. Simplemente si vas a estudiar filosofía como carrera universitaria, me imagino que pues tendré que apoyarte financieramente hasta los 65 años. Por supuesto, y es con un poquito de humor.
Y la última, si me voy por el logo, le diré, hijo, mírala. Según el censo del año pasado, solo hay 5 trabajos por cada 100.000 empleos para filósofos. No parece lo más inteligente de hacer, bla, 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 bla. Usted verá cuál de las 3, porque conocerá suyo, será la más idónea. Yo particularmente me iría por el patos. Me iría para darle un poquito de sentimiento de que si se va por esa carrera se va a ver dependiente de su padre el resto de su vida. Por supuesto, esto es si deseo persuadirlo de que no haga eso. También puedo aconsejarlo a que en vez de que haga eso o no haga eso, se vaya para otra carrera. Eso sería aconsejarlo para hacer o desaconsejarlo para no hacer. Son las dos condiciones del debate deliberativo. ¿Qué vamos a hacer y por qué? Recuérdese, dentro del debate deliberativo puede ser o puede utilizar el ethos, el pathos y el logo. El segundo tipo de debate es el judicial. Por cierto, en el debate deliberativo lo que se está haciendo es discutiéndose sobre lo que es conveniente o lo que es perjudicial. Si yo me voy por esta vía, lo conveniente va a ser un país maravilloso y si me voy por esta otra vía va a ser horrible, va a ser una decisión espantosa para mi vida o para tu vida. El segundo tipo de discurso es el discurso judicial. Aquí se juzga, aquí se hace una sentencia sobre la persona. No estoy hablando de juicios reales, estoy hablando de juicio público, esta persona hizo lo correcto o lo incorrecto. Aquí partimos mucho de prejuicios. Ejemplo, el caso típico, el terrible caso que pasó en España con la dominicana y el niño de 8 años, pues ella de una vez sacó el discurso, la defensa, de que fue en legítima defensa. Tal vez aprovechando de que hay un prejuicio en contra hoy en día de los hombres, lamentándolo mucho, pero es parte del discurso. Y entonces dice, mira, yo me defendí, soy una pobre víctima mujer y el niño de 8 años era un futuro malvado hombre de la sociedad heteropatriarcal que existe por ahí. Lo que está es jugando al pato, por supuesto. Yo espero bueno, realmente no quiero opinar del tema, es un tema demasiado triste, pues es terrible. Pero es un ejemplo de cómo se trata de manipular a través del discurso de lo justo y lo injusto una conducta judicial, entonces procura que condenemos o no a este sujeto. Y el último, que es el discurso epidéptico, es sobre, el judicial, por cierto, es sobre el pasado, es juzgar lo que ya se hizo. No puedo juzgar lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Tengo que juzgar lo que ya hiciste. Y en cambio, en el discurso epidíptico, que es el último, estamos hablando del presente. Ejemplo, ahorita en el Mundial de Fútbol, si algún futbolista se quita la franela y tiene aquí algún elemento discursivo político, ¡viva Cataluña libre! ¿Qué sé yo? Vamos a ver si lo juzgamos, vamos a ver si lo que hizo fue adecuado o inadecuado, es decir, si fue bello o fue vergonzoso. Y esto tiene que ver con los actos públicos. Ejemplo, que el artista se comprometa públicamente con esto, ¿es algo de admirar o es algo de rechazar? Que la persona haga esto, que haya salido a los 15 años embarazada y haya echado para adelante, ¿es de admirar o de rechazar? Esas son las preguntas con este tipo de discurso. Por supuesto, el discurso más importante es el deliberativo, porque nos afecta a prácticamente toda la sociedad. Los publicistas conocen muy bien el libro La retórica de Aristóteles. Y te recomiendo que si quieres convencer a alguien, te lo leas antes de hablar con él, para que estés muy claro que primero manda la imagen que tenemos del orador, luego las pasiones que nos mueven y de último, el logo. Es decir, el conocimiento. Salvo que estemos en un centro privilegiado y estemos hablando de un tema profesional y los dos seamos profesionales de lo mismo, el logo o la dialéctica es mucho menos efectiva para persuadir que los recursos probatorios retóricos de Aristóteles, al igual que el estudio de los tipos de discursos que existen. Es todo por hoy. Les dejo acá 2 videos que les va a recomendar YouTube. Si les gustó, por favor, compártelo, dale me gusta. Quisiera escuchar tus comentarios sobre el tema y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.